Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy Sjuv 2000 Goku. Bueno, estas son las leyendas urbanas parte 5. Bueno, empecemos. El autobús fantasma. Cuenta la leyenda que en una peligrosa carretera entre montañas un autobús sufrió un accidente, muriendo todas las personas que en él viajaban. Desde entonces dicho autobús circula de noche y aquel osado que atreva a montarse en él de la ciudad de Toluca a la ciudad de Ixtapan de la Sal, anteriormente era obligado transitar por una carretera bastante sinuosa y peligrosa, pues bordea un precipicio sumamente profundo, casi vertical y de roca sólida. Actualmente existe una autopista. Un día de tantos un autobús partió de Ixtapan de la Sal con rumbo a Toluca. El viaje era de lo más normal, aunque circulaba por la noche, muchos de los pasajeros habían hecho ese viaje varias veces, así que aprovechaban para dormir. El autobús inició el viaje lleno, subió por la cuesta sin problemas cuando comenzó a llover, como tantas veces en esa parte del camino, entonces alcanzó el punto más alto y luego inició el descenso e iniciaron las famosas curvas de Calderón, un tramo de carretera, en el cual las curvas son sumamente cerradas y peligrosas, además se caracteriza porque sin importar si se va a Toluca o se viene de ella, esa parte es de bajada, pues es parte de una hondonada bastante grande y donde hay un puente en el cual solo cabe un auto y está además al salir de una curva muy cerrada. En ese puente han ocurrido accidentes muy graves y muchos de ellos mortales, está tan hondo que al no ser por la cantidad de piedras afiladas a los lados, fácilmente podría sujetarse un bungee. El autobús en cuestión inició su descenso, con lluvia y por supuesto el pavimento mojado. De repente los pasajeros se percatan de que el autobús está ganando velocidad y se asustan, reclamando al conductor, quien no dice nada en absoluto, entonces sumamente nervioso al fin atina a decir: están fallando los frenos. En poco tiempo el autobús toma tanta velocidad que es imposible controlarlo y en una curva el autobús se precipita al vacío, muchos mueren instantáneamente a causa del golpe, otros yacen inconscientes, hasta que el autobús se incendia y en poco tiempo es consumido por las llamas. Nadie escuchó los gritos de los pocos pasajeros que pedían ayuda y todos mueren de una forma horrible. Mientras tanto, en las oficinas de la central de autobuses no reciben el reporte de que el autobús número 40 de esta línea de autobuses haya llegado, está demasiado atrasado y era el último de la noche, de modo que si se averió, no habrá otro que lo alcance y pueda traer a los pasajeros, de modo que se envía un vehículo a investigar. No parece haber rastro de él en todo el trayecto, al menos no hasta llegar a las curvas de Calderón, donde una patrulla de la policía ha localizado un terrible accidente. No hay supervivientes y los cuerpos están unos destrozados fuera de lo que quedó del autobús y otros calcinados dentro del mismo. Solo fue noticia por poco tiempo, pero a partir de esa fecha y por las noches, si te encuentras en la carretera de Ixtapan de la Sal, con rumbo a Toluca por la noche e intentas subir a un autobús, es posible que sea el número 40 el que se pare y te abra la puerta. Al abordarlo notarás que es un autobús antiguo, pero en buenas condiciones, y como algunas líneas de autobuses usan vehículos no tan nuevos, no te importará mucho, pero entonces te percatarás de que aun cuando va lleno, con personas de pie, hay siempre un lugar vacío, o dos o tres, siempre de acuerdo con el número de personas que se acaben de subir. Nadie ocupa esos asientos, así que te sientas aun cuando te parece raro, y sientes un vacío en el estómago. Te percatas de que a pesar de la hora nadie va dormido, mujeres, hombres y niños van despiertos, pero nadie habla, ni siquiera los niños, es un silencio pesado, además todos van bien arreglados porque nadie lo sabe. El auxiliar del chofer, quien revisa los billetes o te cobra el pasaje, comienza pocos minutos después a revisarlos, preparas el importe de tu pasaje pero jamás pasa a tu lugar para solicitar el costo, eso es aún más raro, pero piensas que al bajar en la terminal pagarás. Llegas a Toluca sin contratiempos, pero pasada la medianoche, entonces el chofer detiene la unidad antes de llegar a la terminal y te dice que debes bajar en ese momento, aunque el trayecto no ha acabado y no entiendes la razón, obedeces. Entonces al llegar a la altura del chofer, el único que habla, y al intentar pagar tu pasaje, te dice que no es nada y añade: baja ahora y no te gires antes de que cierre la puerta o jamás dejarás el autobús. Quienes obedecen, bajan y no se giran, sino hasta que se escucha el sonido de la puerta al cerrar y el motor del autobús arrancar, solo para darse cuenta de que no hay autobús, este mismo ha desaparecido. Los desobedientes al bajar y girarse ven el autobús hecho pedazos, dentro esqueletos descarnados y el chofer mirándote sin decir nada. El autobús desaparece y la persona en cuestión muere unos días después. Se dice que a partir de ese momento su fantasma sube al autobús y viajará eternamente en él por causa de su desobediencia.
Si por casualidad algún día viajas a Ixtapan de la sal y de regreso tu auto no funciona, no te arriesgues, si es de noche, a subirte a un autobús, quizás sea el número 40. Si es así, solo obedece las instrucciones, de ese modo podrás contarlo, de lo contrario serás condenado a viajar por esa ruta en ese autobús por la eternidad. La siguiente llamada del más allá sucedió cuando tenía 12 años, y todavía siento escalofríos al recordarlo. Mi abuela tenía 3 meses de haber fallecido y todavía estábamos recuperándonos de su pérdida. Sucedió cuando tenía 12 años, y todavía siento escalofríos al recordarlo. Mi abuela tenía 3 meses de haber fallecido y todavía estábamos recuperándonos de su pérdida. Actualmente tengo 32 años y soy de México, DF. Como dije antes, tenía 12 años y todavía no nos acostumbrábamos al hecho de que mi abuela materna ya no estuviera con nosotros, habían pasado 3 meses de que una larga enfermedad del corazón nos la arrebató. Una tarde en la que mi familia y yo estábamos sentados en el comedor sonó el teléfono, yo lo fui a contestar y la persona que llamaba me dijo, ¿eres tú, Carmen? Dije que sí, pero pregunté quién llamaba, me dijo, soy yo, tu abuela. Al principio no captaba bien y solo atiné a decir que abuela. Me contestó de lo más tranquila, tu abuela Carmen. Al oír esto sentí como si me hubieran dado un martillazo en la cabeza y grité colgando el teléfono. Rápidamente mi mamá y mi hermano me preguntaron qué pasó, como pude les conté lo sucedido y me dijeron que debían de haberse equivocado de número y si volvía a llamar no le colgara sino que le hablara a alguien. A los pocos días, ya casi se me había olvidado ese incidente, así que cuando volvieron a llamar contesté de nuevo. Otra vez escuché esa voz femenina repitiendo casi el mismo diálogo, que si era su nieta Carmen y demás, pero ahora como no le colgué pudo preguntar por mi mamá, me dijo que se la pasara y la llamó por su nombre, yo no podía ni hablar así que le hice señas a mi hermano y casi le aventé el teléfono, a él también lo reconoció por su nombre, mientras yo llamé rápido a mi mamá. Cuando mi mamá contestó, no recuerdo totalmente lo que dijo porque platico un buen rato con ella, pero lo que más recuerdo es que le explico que su mamá había muerto recientemente y que como se llamaba igual que esa señora que llamaba a mí me había espantado mucho, aquella señora le dijo a mi mamá que la disculpara y que no había sido esa su intención, que solo quería platicar con su hija y saber cómo estaban sus nietos, pero que nunca volvería a hablar. Efectivamente nunca se volvió a repetir. Con el paso de los años ya no sé qué pensar, si solo fue una coincidencia o fue algo más. Es que si solo fue una coincidencia, eran demasiadas similitudes y además mi hermano dice que su voz era igualita a la de mi abuela. Mi mamá nunca nos quiso decir bien de lo que habló con ella, pero recuerdo que cuando colgó tenía los ojos como si quisiera contener el llanto. La siguiente. Las gemelas. Se dice que entre los hermanos gemelos hay un vínculo tan especial que cuando le sucede algo a uno de ellos el otro puede sentirlo. Un caso extremo es lo que les sucederá a las niñas de esta escalofriante leyenda urbana. Había 2 hermanas gemelas que se llevaban muy bien, como si hubiesen nacido siendo amigas, nunca se peleaban, rara vez discutían, compartían todo lo que podían, tenían las mismas aficiones y aversiones y hasta vestían parecido. Toda su vida habían estado en un barrio tranquilo, una zona residencial algo alejada del ajetreo propio de tantas partes de la urbe. Aunque ahora por razones laborales, su madre les había dicho que debían mudarse a una zona distinta de la ciudad, una parte en la que había mucha más actividad y en consecuencia debían tener más cuidado. Llegó así un día en que llamaron a la madre del trabajo y, a diferencia de tantos otros días, las niñas debían cruzar solas una calle bastante transitada. Como habían atravesado esa calle cientos de veces junto a ella, la madre pensó que podía despreocuparse de sus hijas y les dijo que tenía que irse rápido y que ellas podían cruzar solas sin problema siempre y cuando miren a uno y otro lado y estén bien atentas a los automóviles. Las niñas siguieron el consejo de la madre y ésta siguió su rumbo dándoles la espalda. Pero, ni bien hubo caminado un par de metros, oyó un ruido espantoso, algo parecido al ruido que hace un coco al quebrarse. Eran sus hijas, tendidas sobre el pavimento con las cabezas aplastadas y los cerebros desparramados junto a esquirlas de hueso. A lo lejos un camión huía a toda velocidad, el conductor probablemente distraído con el teléfono o quizás tras haberse tomado un par de copas a la hora de la comida, las arrolló sin tan siquiera reducir su velocidad. El imprudente conductor, al sentir los cuerpecitos aplastarse bajo las ruedas del camión, aceleró y no solamente no las auxilió, sino que además puso en peligro a otros conductores que pudieron sufrir un accidente al cruzarse con él en su desesperada huida. Por desgracia todo el mundo quedó tan conmocionado que nadie tuvo tiempo de apuntar su matrícula, por lo que escapó impune.
La madre lloraba desconsoladamente en medio del tráfico detenido, gritaba y agitaba sus cuerpecitos como esperando que se levantaran de nuevo y le ofrecieran una de sus sonrisas. ¿Cómo podría superar la pérdida de sus angelitos de tan solo 8 años? Dicen que el tiempo es el mejor remedio y así fue. Era joven, tenía apenas unos 28 años y un par de años después, se quedó de nuevo embarazada. Casualidades del destino, tuvo otra vez gemelas. El problema es que no lograba olvidar del todo a sus hijas fallecidas, sobre todo porque de alguna u otra forma sus nuevas gemelas, que ahora tenían justo la edad en que murieron las anteriores, le recordaban a sus primeras hijas. Tenían tantas cosas en común que algunas veces incluso se equivocaba de nombre al llamarlas y estallaba en lágrimas al recordarlas. Pero esta vez por nada del mundo descuidaría a sus pequeñas. Las tenía terminantemente prohibido cruzar la calle solas. Un día, sin embargo, vio que mientras jugaban en el parque cerca de su casa se estaban acercando demasiado a la calle y, aterrorizada, les gritó para que se detuvieran, a lo cual ellas respondieron al unísono: no pensábamos cruzar, ya nos atropellaron una vez aquí y no volverá a ocurrir. Bueno amigos, eso es todo, hasta la próxima, adiós.